La Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica ha recibido una valiosa colección de documentos del destacado pianista y docente Carlos Enrique Vargas. Esta colección, que incluye materiales significativos del legado de don Carlos Enrique, será administrada por la Biblioteca de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Hoy conversamos con dos de sus estudiantes, Jorge Carmona y Patricia Valverde. Juntos forman el dúo Vargas en honor a su docente. Así pues, para conocer su perspectiva sobre esta donación y su impacto en la comunidad musical, la Biblioteca de Artes Musicales les agradece a ustedes, al señor Jorge Carmona y a la señora Patricia Valverde, por su disposición a participar de esta entrevista. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a la Escuela de Artes Musicales por habernos invitado a este programa. Yo soy Patricia Valverde Fallas, soy docente jubilada de la Universidad de Costa Rica. Trabajé 40 años para la Universidad de Costa Rica y para la Universidad Nacional, y es un placer, es un gusto estar aquí compartiendo y recordando al maestro. Buenas tardes, yo soy Jorge Carmona, también docente jubilado de la Universidad de Costa Rica hace varios años, y Patricia y yo fuimos discípulos del maestro Carlos Enrique Vargas durante muchos años. Nosotros desde 1984 conformamos un dúo que fue asesorado, instruido, como se dice popularmente, coachado por don Carlos Enrique Vargas, quien además de darnos lecciones y prepararnos para nuestros conciertos y nuestras giras, hizo muchos arreglos específicamente para nosotros, de música de muchos maestros, de muchos orígenes también, europeos y latinoamericanos. Y debido a eso, cuando cumplimos nuestro 10º aniversario, decidimos ponerle al dúo Vargas en honor al maestro. Y bueno, gracias a eso entiendo que nos invitaron y por eso estamos aquí recordando al maestro en esta ocasión tan especial. Nos sentimos muy honrados de que nos hayan invitado para esta ocasión. Para iniciar, don Jorge y doña Patricia, ¿cómo influyó Carlos Enrique Vargas en su formación musical y en sus carreras como música y músico? Bueno, tal vez aquí hay que también aclarar que nosotros fuimos alumnos privados, íbamos a su estudio, ¿verdad? Entonces él tenía su estudio. Entonces, ¿cómo fue que influyó digamos, en toda esta formación don Carlos? Por un lado estaba la puntualidad de él, el orden que se tenía, el orden con sus materiales y el orden en el estudio, ¿verdad? Y la disciplina con la que él trabajaba. Eso por un lado. Entonces uno llegaba donde un maestro que todo estaba listo, todo estaba preparado, o sea, uno aprovechaba el tiempo por eso mismo. Y por otro lado, él era muy estudioso, siempre estaba investigando, todo el tiempo estaba investigando, él se mantenía activo como ejecutante, que eso de ahí es muy importante. Uno como maestro tiene que dar el ejemplo. Y algo que siempre yo porque yo lo viví, yo tengo una mano muy pequeña y don Carlos se acomodó a mí perfectamente. Él nunca me dijo nada de que por mi mano pequeña, porque él sabía adaptarse a las posibilidades de cada estudiante. Él era un maestro completo. ¿Que cómo influyó don Carlos en mi formación musical y en mi carrera? Pues en mi caso, casi en todo. Yo fui su alumno directo durante 10 años. Con él hice mis estudios. Como decía Patricia, nosotros recibimos clases en privado con él. Y aparte, en la universidad llevábamos el resto de la carrera. Yo iba a su estudio, que estaba en su propia casa. Como decía Patricia, siempre ordenadísimo. Uno entraba a la casa y ahí tomaba mano izquierda y llegaba a un salón
y lo primero que veía era una biblioteca gigantesca que abarcaba toda una pared enorme, pero en esa biblioteca solo estaban los libros de teoría y las enciclopedias. En el salón había otras bibliotecas más pequeñas con otros libros y varios archivos más con las partituras, que por cierto él nunca le prestaba a uno un libro. Él hacía fotocopias de la mejor calidad y eso era lo que le prestaba a uno, las partituras y los libros, etc. Como decía Patricia, era increíblemente ordenado y él sabía dónde estaba cada libro y cada partitura. Y uno le hacía una pregunta, él era una enciclopedia, uno le hacía una pregunta y le daba una respuesta así, podría durarse media hora en una respuesta de una pregunta, pero si no sabía, le decía a uno, yo le abrigo. Y 1 o 2 días después lo llamaba a uno por teléfono, o en la próxima lección le decía a uno, y había hecho una investigación enorme sobre el tema que uno le preguntara, y bueno, como les decía, él le prestaba a uno una fotocopia, que era lo que uno fotocopiaba también, y creo que en gran parte, gracias a eso, es que hoy la universidad y la Escuela de Artes Musicales tienen esta gran donación, porque él era súper cuidadoso. En mi formación también me formó en gran parte como educador también. En alguna ocasión yo le dije que yo quería aprender a enseñar el piano. Entonces me puso a estudiar un repertorio bastante elemental que íbamos analizando a profundidad y como para ayudarme a enseñarlo. Como ganancia secundaria de eso aprendí muchísimo sobre interpretación de los estilos, de los fraseos, de los niveles de sonido, del contrapunto, etc. ¿Qué significa para ustedes ver el legado de Carlos Enrique Vargas ahora en la Biblioteca de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica? Lo primero que habría que explicarle a las nuevas generaciones es lo difícil que era tener el material, conseguir los libros, porque la única manera de usted investigar era si tenía los libros. No había otra manera. Usted tenía que tener el material, la revista, los libros. Entonces don Carlos tenía libros en inglés, en alemán, en italiano, en lo que fuera, en todos esos idiomas. Entonces él, la biblioteca de él, claro, él podía manejar. Por eso es que las respuestas, como dice Jorge, él se las podía dar. A veces no la tenía a mano, pero se las podía dar después, porque entre todo el material que tenía y como él sabía dónde estaba, él sabía dónde buscarla, la respuesta, porque todo estaba ordenado. Entonces, en esa época, ir a la casa de él, uno sabía que ahí las respuestas que tenía y el material que tenía era valioso. Pero las nuevas generaciones tienen que entender la manera cómo era que un maestro se preparaba y estaba listo, ¿verdad? En esa época. Y después, de llegar uno a la casa de él, uno desde que llegaba, como dice Jorge, lo impresionaba la biblioteca, sí, lo impresionaba la biblioteca. Y uno sabía que cualquier respuesta, uno decía, esta pregunta, no, don Carlos me la contesta, porque uno sabía que don Carlos se la respondía. Y además no solo que se la respondía, es que se la respondía correctamente. Sí, respondía con una clase magistral, era impresionante. Para mí es muy significativo ver el legado de don Carlos en la Biblioteca de Artes Musicales, es muy, muy importante, porque don Carlos, como hemos dicho, era un gran investigador, era un investigador muy dedicado. Y como decía Patricia, él tenía los libros, porque en aquella época ni siquiera se soñaba con la internet. Entonces él, una vez al año, procuraba hacer un viaje a alguna ciudad grande, Nueva York, París o así, alguna ciudad grande, y en cada viaje buscaba las ediciones más recientes de textos teóricos o de partituras, de esas que llamamos urtext, para estar actualizado en la interpretación de los adornos en Bach o en Mozart, el pedal en Beethoven o en Chopin,
los nuevos conceptos para el análisis, etc. Y todo esto con el fin de enseñárnoslo. Él no era investigador para publicar, ni era un investigador para tener el conocimiento para sí mismo, no, era para entregárnoslo a nosotros. Era un maestro muy desprendido. A mí me regaló, nosotros nos regaló muchos libros, muchas partituras, pero era muy desprendido también con el conocimiento. Él procuraba que uno conociera todo lo que él sabía, y si él hubiera conocido la internet, hubiera buscado la manera de aprovecharla de la mejor manera para sus cursos, para enseñarnos a nosotros. La música que ustedes están escuchando en este momento la pueden encontrar en la colección de Carlos Enrique Vargas. Sobre la colección. Esta se compone de un total de 1.242 ejemplares, los cuales se subdividen en las siguientes áreas temáticas e instrumentaciones: 624 música para piano, 63 partituras orquestales para director, 80 de música de cámara, 65 métodos para piano, 13 diccionarios, 4 enciclopedias, 46 música vocal, 13 de teoría o contrapunto, 23 de armonía, 10 sobre composición musical, 145 de apreciación musical, 18 música coral y 138 de órgano. Don Jorge y doña Patricia, Carlos Enrique Vargas dejó un impacto duradero a través de su enseñanza. ¿Qué valor añadido creen que aporta a la colección de la biblioteca y a los futuros estudiantes de música? Este material que ahora tiene la Biblioteca de Artes Musicales es la evidencia de un académico que se formó en muchos campos de la música. O sea, hizo tanto don Carlos. Entonces, en todos los campos que uno mire, está el presente. ¿Por qué? Porque fue profesor de música de colegio, ¿verdad? Fue maestro de capilla, director coral y orquestal, profesor de apreciación musical, de armonía, de solfeo. Y por supuesto que un gran investigador, porque él investigaba todo lo que enseñaba, lo investigaba. Y aquí todavía no estoy hablando de su faceta más importante, que es la de profesor de piano. O sea, él pero hizo demasiadas cosas, porque él es un ejemplo de que uno como músico es eso de desenvolverse en varios campos es crecer. Para mí, sin duda, escuchando todas las temáticas incluidas, creo que será muy importante que los profesores de los cursos de instrumento, música de cámara, análisis, composición, educación musical y otros campos enriquezcan sus cursos con toda esta biblioteca. Como les decía, él procuraba estar muy actualizado y buscaba siempre libros de gran calidad para utilizarlos en los cursos con nosotros. Esos libros es posible que muchos ya no se usen, o por lo menos ya no se usan tanto, pero es una información sumamente valiosa. Si los profesores de estos cursos que mencioné inculcan en sus estudiantes la curiosidad por la investigación, ahí tendrán mucho material para estudiar. Así pues, ¿qué aspectos de la colección creen que serán más útiles para los y las estudiantes y académicos que trabajen con estos documentos? Bueno, es que son muchos temas, entonces en cada tema cualquiera que consulte lo puede hacer, porque son muchos, ¿verdad? El material es variado. Pero eso sí, todas las personas que consulten ese material pueden hacerlo con la mayor confianza, porque don Carlos consiguió todo ese material en las mejores casas editoriales de Estados Unidos y Europa. Pero además
puede que contengan indicaciones, ¿verdad? Que el material contenga algunas indicaciones. Y esas indicaciones que contienen son producto de una investigación que él hizo. Es que don Carlos era estudioso, era muy estudioso del instrumento, era muy estudioso de leer libros de lo que fuera, ¿verdad? Y después de analizar obras y ver qué le servía a los estudiantes que podía. Entonces, es material de total, o sea, es material revisado y recopilado y comprado, lo que fuera, por un académico. Por último, Carlos Enrique Vargas era conocido por su metodología de enseñanza única. ¿Cómo creen que la colección puede reflejar y preservar su enfoque pedagógico? Bueno, eso es más difícil. Habría que estudiar muy a fondo todo el material para deducir a profundidad cuál era el enfoque pedagógico. Sería más fácil ver en el material qué utilizaba para enseñar algunos recursos técnicos o el repertorio que utilizaba, que enseñaba y que interpretaba también. Y aquí tenemos que hacer un mea culpa, no sé cómo se dice en plural, porque hace unos años Patricia y yo comenzamos junto con Ana Isabel Vargas, la hija de don Carlos, y las pianistas Flora Elizondo e Iliana Vindas, la edición de la técnica que enseñaba don Carlos. Él confeccionó una compilación de ejercicios técnicos de muchos métodos pianísticos o de algunas ediciones de música de los grandes maestros, junto con ejercicios creados por él mismo. Y eso era lo que nos enseñaba. Él además tenía un poder de síntesis extraordinario, que toda la armonía, cuando daba el curso de armonía, él decía: yo enseño la armonía de Bach a Wagner, y toda estaba condensada en 3 páginas. Tenía un poder de síntesis impresionante. Y eso es lo que nos hacía unos folletos, no, nos daba hojas y ahí venían los ejercicios que él había confeccionado. Pero bueno, por diferentes compromisos laborales, la pandemia y otras causas, no continuamos con el trabajo de la edición de eso. Tenemos el compromiso de concluir ese trabajo, ya que es un aporte fabuloso a la enseñanza pianística. ¿Cómo podríamos entender y cómo las nuevas generaciones podrían entender el enfoque pedagógico y el material y todo lo que fue la figura de don Carlos? Es complejo porque él era muy completo y abarcaba muchos campos. Qué bonito o qué bueno sería que la institución creara una cátedra al maestro Carlos Enrique Vargas para un análisis de su vida, de su obra, de su legado. Bueno, aquí hay que destacar la labor del doctor Manuel Matarrita, que está trabajando muchísimo en el rescate de la música del maestro Carlos Enrique Vargas. Pero bueno, qué bueno sería. Agradecemos este espacio que nos han brindado. Estamos, como dije al principio, nos sentimos muy honrados de que nos hayan invitado a participar en esto, y bueno, hay que invitarlos a la inauguración. Bueno, qué grato es venir para nosotros a este programa en un año que estamos cumpliendo 40 años como Dúo Vargas. Qué grato que es venir aquí a hablar del maestro y de alguna manera decirle al maestro está presente en la vida musical de este país. Llegamos al final de la entrevista. Un rotundo agradecimiento a don Jorge Carmona y a la señora Patricia Valverde por compartir su experiencia y opinión de esta colección sobre Carlos Enrique Vargas. Si usted desea conocer más sobre el señor Carlos Enrique Vargas, le invitamos a acercarse a la Biblioteca de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, en el horario de 8 a.m. a 7 p.m. de lunes a jueves y de 8 a 5 p.m. los viernes. En ella podrá encontrar libros de música, partituras de piano, órgano, clavecín, canto lírico, coro, orquesta de cámara y sinfónica,
además de arreglos, transcripciones, reducciones y obras originales de este gran compositor, músico y docente. Hasta luego.